Me enamoré del hombre que me dejaba notas. Me di cuenta de que mi vida se había vuelto demasiado repetitiva un martes por la mañana, porque los martes siempre eran iguales. Me despertaba tarde porque posponía la alarma demasiadas veces, corría por el apartamento buscando algo que ponerme. Me quejaba frente al espejo, me hacía una coleta rápida, y salía casi corriendo hacia el trabajo con un café comprado a última hora. Llevaba 3 años trabajando en una editorial pequeña, no odiaba mi trabajo pero tampoco era una de esas personas que despertaban pensando que ganas de trabajar hoy. Era más bien algo estable, cómodo, predecible, y quizás ese era el problema. Todo era demasiado predecible, la misma cafetería, la misma mesa, la misma calle, las mismas personas. Hasta el chico que atendía ya sabía mi pedido de memoria: café mediano, poco azúcar. Sonreí, ya ni necesito hablar. Él se rió: te ahorraré tiempo. Tomé el vaso y salí apresurada, pero cuando llegué a la oficina y apoyé el café sobre mi escritorio, noté algo extraño. Había una pequeña nota pegada al costado. Fruncí el ceño, la despegué y leí: espero que hoy sea un día menos pesado para ti. Me quedé mirando el papel unos segundos, luego sonreí un poco. Pensé que tal vez alguien de la cafetería lo hacía con todos los clientes, o que simplemente era una estrategia amable. No pensé demasiado en eso, doblé la nota y la dejé a un lado, pero algo curioso pasó. Tuve un día horrible, realmente horrible. Una reunión larga, 2 errores en un documento, un dolor de cabeza terrible, y cerca del final del día encontré la nota dentro de mi bolso. La saqué, la releí, y me reí sola, porque era una tontería, una nota pequeña, nada importante, y aún así, había logrado hacerme sentir un poco mejor. Al día siguiente fui por mi café otra vez, la misma cafetería, la misma rutina, el mismo chico sonriendo detrás del mostrador. Llegué a la oficina, abrí el vaso lentamente y me quedé inmóvil. Había otra nota: a veces sobrevivir el día ya cuenta como una victoria. Parpadeé una vez, luego otra, y por primera vez sentí algo pequeño dentro del pecho: curiosidad, porque las coincidencias ocurren una vez, 2 veces ya empezaban a sentirse diferentes. Durante los siguientes días empecé a decirme a mí misma que no me importaba, y técnicamente no estaba mintiendo. No me importaba demasiado. Solo revisaba el vaso apenas llegaba a la oficina, solo lo abría antes de sentarme. Solo sentía una pequeña decepción si tardaba unos segundos en encontrar la nota. Nada importante, nada sospechoso, definitivamente no. El problema era que las notas empezaron a sentirse demasiado personales, no porque dijeran cosas extrañas, al contrario, eran simples: no olvides comer algo que no venga en una bolsa, descansa un poco hoy, espero que algo te haga sonreír antes de dormir. Las personas cansadas también merecen días buenos, y había algo raro en ellas. No sonaban como frases copiadas de internet, sonaban como alguien observando, como alguien prestando atención. Una mañana me quedé mirando el vaso varios segundos, luego fui directamente al mostrador. El chico de siempre sonrió, lo mismo, lo miré entrecerrando los ojos. Necesito hacer una pregunta. Pareció confundido. Claro, apoyé el vaso sobre el mostrador. Las notas, parpadeó. ¿Qué notas? Fruncí el ceño, saqué una doblada de mi bolso. Él la leyó, luego me miró y empezó a reírse. No fui yo, lo observé, seguro. Levantó ambas manos: lo juro. Silencio, luego sonrió: aunque ahora tengo curiosidad. Lo miré unos segundos, y parecía sincero, demasiado sincero. Regresé a la oficina todavía confundida, y esa tarde encontré otra nota. La abrí inmediatamente: te ves linda cuando frunces el ceño. Mientras intentas resolver algo. Me quedé inmóvil, completamente inmóvil, porque esa mañana había estado frunciendo el ceño frente al mostrador. Me quedé mirando la nota durante varios segundos, demasiados segundos. La releí, luego otra vez: te ves linda cuando frunces el ceño mientras intentas resolver algo. Sentí un escalofrío pequeño, no uno de miedo, uno de sorpresa. Porque una cosa era recibir frases amables, y otra muy distinta era descubrir que quien las escribía me había visto. Miré alrededor de la oficina por reflejo, como si mágicamente fuera a encontrar una respuesta entre escritorios y computadoras. Pero claro que no pasó nada. Solo estaba Clara discutiendo por teléfono con alguien, y Marcos quejándose de una impresora. Nada fuera de lo normal. Guardé la nota lentamente y durante el resto del día hice algo que jamás pensé hacer: empecé a observar a las personas. Al chico de la recepción, al mensajero, a la gente de la cafetería, a los clientes, a todos, y odié admitirlo, pero una parte de mí estaba sonriendo por dentro porque sí, era raro, pero también era bonito, muy bonito. Hacía muchísimo tiempo que nadie hacía algo solo para alegrarme el día. Aquella noche llegué a casa y vacié el bolso sobre la cama, las llaves, el teléfono, una libreta y las notas. Las acomodé una junto a otra, las observé en silencio, y me di cuenta de algo que no había notado antes.
La letra cambiaba un poco entre una y otra, muy poco, pero cambiaba, como si quien escribía tuviera prisa algunas veces, o estuviera nervioso. Sonreí apenas, luego tomé una hoja pequeña y escribí algo, la doblé, y al día siguiente, antes de salir de la cafetería, la escondí discretamente debajo del vaso vacío que dejé sobre una mesa. Solo una frase: empiezo a creer que existes. ¿Quién eres? Salí intentando actuar normal, intentando convencerme de que aquello era una tontería. Pero pasé todo el camino al trabajo sonriendo como una idiota, porque por primera vez, ya no estaba esperando una nota, ahora estaba esperando una respuesta. Reddit del control. Al día siguiente me desperté antes de que sonara la alarma, y eso nunca pasaba, nunca. Me quedé mirando el techo unos segundos, luego giré lentamente la cabeza hacia el reloj. Todavía era temprano, demasiado temprano. Y aún así ya estaba completamente despierta, porque mi cerebro tenía una sola pregunta dando vueltas desde la noche anterior. Habría respondido, intenté actuar normal, me arreglé, desayuné, salí de casa. Pero el camino entero hasta la cafetería sentí esa emoción absurda que aparece antes de algo importante, y odié admitirlo porque era ridículo. Ni siquiera sabía quién era. Entré intentando parecer tranquila. El chico del mostrador sonrió como siempre. Hoy llegaste temprano, parpadeé. Llegué temprano, se rió, 5 minutos. Lo miré en silencio, luego aparté la vista. No iba a reconocer que estaba nerviosa por unas notas, ni loca. Tomé el café, salí, y esperé hasta llegar a la oficina, esperé hasta sentarme, esperé exactamente 20 segundos más, y entonces abrí el vaso. Había una nota, por supuesto que había una nota. Sentí el corazón golpeando un poco más rápido, la saqué lentamente, la abrí. Claro que existo, parpadeé, y seguí leyendo. Pero si te digo quién soy ahora, se acaba la parte divertida. Me mordí el labio intentando no sonreír, y abajo había una frase más pequeña: por cierto, si encontré tu respuesta. Me quedé mirando la nota, luego me reí sola, una risa pequeña, porque por primera vez en muchísimo tiempo sentía algo que había olvidado por completo. Emoción, esa emoción ligera, tonta, la que aparece cuando algo inesperado empieza a entrar en tu vida. Y mientras seguía sonriendo mirando aquella nota pensé algo que me hizo abrir los ojos un segundo. Ya no estaba intentando descubrir quién era, estaba empezando a querer seguir jugando. Los días siguientes se convirtieron en algo que jamás habría imaginado, una rutina dentro de mi rutina, porque seguía despertándome, seguía trabajando, seguía pasando por la misma cafetería, pero ahora había algo diferente esperándome cada mañana, y empecé a esperarlo demasiado. Las notas cambiaron un poco, ya no eran solo frases bonitas, ahora parecían pequeñas conversaciones. Pregunta importante: ¿por qué siempre eliges el mismo café? Le respondí dejando una nota escondida: porque me gusta. Al día siguiente apareció otra respuesta aburrida: inténtalo otra vez, y terminé escribiendo: porque cambiar cosas pequeñas me pone nerviosa. La respuesta llegó al día siguiente: eso explica muchas cosas. Me reí sola en la oficina, y odié admitir algo. Empezaba a sentir que conocía a alguien sin conocerlo, porque entre notas pequeñas descubrí cosas raras: que quien escribía odiaba las mañanas lluviosas, que le gustaban los perros más que los gatos, que creía que las personas tristes sonreían diferente. Y yo también empecé a responder. Le conté que me dormía viendo películas, que hablaba sola cuando cocinaba, que tenía la mala costumbre de pensar demasiado las cosas. Era absurdo, completamente absurdo. Pero un día Clara me miró en la oficina y frunció el ceño. ¿Te pasa algo? La miré confundida, que sonrió lentamente. Nada. Me observó unos segundos. Solo que llevas 2 semanas sonriendo al teléfono. Abrí la boca, la cerré, parpadeé, porque iba a corregirla, iba a decir que no era él teléfono, que eran notas de una persona desconocida, y me di cuenta de algo horrible: eso sonaba muchísimo peor. Clara empezó a reírse, y yo me hundí en la silla, porque por primera vez una idea apareció dentro de mi cabeza, una idea pequeña, pero peligrosa. Quizá estaba empezando a gustarme alguien a quien ni siquiera había visto. Después de aquella conversación con Clara me repetí varias veces que estaba exagerando, porque no podía gustarme alguien que ni siquiera conocía. Eso era absurdo, ridículo, muy ridículo, y aún así seguía sonriendo cada vez que encontraba una nota nueva. Así que claramente mi cerebro y mi corazón habían decidido trabajar por separado. Una mañana llegué a la oficina y encontré una nota diferente, era más grande que las demás. La abrí lentamente. Pregunta seria, fruncí el ceño, seguí leyendo. ¿Cuál es el peor día que recuerdas? Me quedé inmóvil, porque normalmente las notas eran ligeras, bromas, preguntas tontas, pequeñas cosas, pero esa era distinta. La observé durante varios segundos, y no sé por qué, pero sentí ganas de responder con sinceridad. Tal vez porque llevaba semanas hablando con alguien que me escuchaba sin interrumpirme, sin juzgar, sin intentar arreglar nada.
solo escuchando. Esa noche escribí una respuesta, el día que entendí que alguien puede quedarse a tu lado y aún así hacerte sentir sola. La dejé escondida debajo del vaso, y pasé el resto del día preguntándome si había dicho demasiado, si había hecho la conversación extraña, si había arruinado algo. Al día siguiente casi abrí el café antes de llegar a la oficina. Casi, pero me obligué a esperar. Me senté, respiré y abrí la nota. Entonces alguien fue muy estúpido, parpadeé, y abajo había otra línea, una más pequeña, porque algunas personas tardan mucho en darse cuenta de lo especiales que son las personas que tienen enfrente. Sentí algo detenerse dentro del pecho, algo pequeño, pero fuerte, porque por primera vez la nota no parecía algo escrito para cualquiera, parecía algo escrito para mí, solo para mí. Y mientras sostenía el papel entre las manos me di cuenta de algo que me asustó un poco. Ya no quería saber únicamente quién era, quería saber si, cuando finalmente lo viera, me gustaría tanto como sus palabras. Reddit del control. Las cosas empezaron a cambiar después de eso, muy poco, pero lo suficiente para notarlo, porque las notas seguían ahí, seguían siendo divertidas, seguían haciéndome sonreír, pero ahora había algo más, una sensación extraña, como si hubiera alguien caminando muy cerca de mí sin que pudiera verlo. Empecé a prestar más atención, a las personas de la cafetería, a la gente de la oficina, a las personas que coincidían conmigo en el camino, y algo empezó a llamar mi atención, un hombre. No porque hiciera algo raro, al contrario, porque parecía demasiado normal. Lo veía algunas mañanas en la cafetería, siempre estaba cerca de una ventana trabajando con una computadora portátil, a veces levantaba la vista, a veces hablaba con el chico del mostrador, y otras simplemente parecía concentrado en lo suyo, nada extraño, hasta que una mañana pasó algo pequeño, muy pequeño. Estaba buscando mi cartera dentro del bolso mientras caminaba hacia la salida, y sin darme cuenta dejé caer una de las notas. No lo noté, seguí caminando, pero escuché una voz detrás de mí. Espera, me giré, era él, tenía la nota entre los dedos, me la entregó, y sonrió apenas. Creo que esto es tuyo. Lo miré unos segundos porque tenía una sonrisa tranquila, de esas que parecen aparecer sin esfuerzo. Tomé el papel, gracias, asintió, y justo cuando iba a irse miró la nota por un segundo, luego volvió a mirarme y dijo: bonita letra. Parpadeé, una vez, luego otra, porque la nota estaba doblada. Completamente doblada, no había forma de ver la letra. Lo observé alejarse y me quedé inmóvil, completamente inmóvil, porque algo acababa de pasar, algo muy pequeño, pero suficiente para acelerar mi corazón, muchísimo, y por primera vez desde que empezó todo, tuve una sospecha real. Durante todo el día intenté convencerme de que estaba exagerando, porque sí, seguramente estaba exagerando. Tal vez había visto una esquina escrita, tal vez adivinó. Tal vez mi cerebro estaba tan obsesionado con las notas que ahora empezaba a inventar cosas. Sí, definitivamente era eso. El problema era que mi corazón parecía tener otra opinión, porque pasó todo el día repitiendo la misma escena, bonita letra. Y cada vez que la recordaba sentía algo extraño en el estómago, algo muy parecido a nervios. Al día siguiente llegué a la cafetería más temprano que de costumbre y lo vi. Estaba sentado cerca de la ventana otra vez, la computadora abierta, una taza de café al lado, y una expresión concentrada. Intenté actuar normal. Intenté no mirarlo demasiado. Fallé completamente porque varias veces levanté la vista sin darme cuenta, y en una de esas él también levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron, y sonrió como alguien que ya te conoce. Sentí calor subir directamente a mis mejillas. Desvié la mirada inmediatamente. Perfecto, maravilloso. Ahora me estaba comportando como una adolescente. Tomé mi café y salí casi demasiado rápido. Esperé hasta llegar a la oficina, abrí el vaso, y ahí estaba la nota. Pero esa vez apenas la vi me quedé inmóvil, porque reconocí la letra inmediatamente. La comparé con otra que tenía guardada, luego con otra, y otra más. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que estaba imaginándolo. Era la misma letra. La misma inclinación, la misma forma rara de escribir algunas letras. Lo miré otra vez a través del vidrio de la cafetería desde la calle. Seguía sentado junto a la ventana, mirando su computadora, como si nada, como si no hubiera cambiado absolutamente nada. Bajé lentamente la vista hacia la nota, y leí: creo que ya empezaste a descubrirme. Me quedé mirando la nota durante varios segundos, luego la releí, y después otra vez: creo que ya empezaste a descubrirme. Sentí que el corazón estaba haciendo cosas muy extrañas dentro de mi pecho, porque una parte de mí quería volver corriendo a la cafetería, y otra quería esconderse debajo del escritorio y desaparecer un rato, como se suponía que una persona actuaba en una situación así. No tenía idea. Pasé el resto del día completamente distraída, y cuando llegué a casa seguía pensando en
Él en su sonrisa, en la forma tranquila en que hablaba, en la nota, y en el hecho de que aparentemente había estado hablando conmigo durante semanas, dormí horrible, y a la mañana siguiente me desperté con una decisión, iba a preguntarlo directamente. Sin juegos, sin adivinar, entré a la cafetería intentando parecer tranquila, lo encontré en el mismo lugar, junto a la ventana, levantó la vista, y sonrió apenas al verme, esa sonrisa otra vez, respiré profundamente, caminé hasta su mesa, y me quedé parada frente a él, él levantó una ceja, buenos días, lo observé unos segundos, luego saqué una de las notas de mi bolso, la apoyé sobre la mesa, tengo una pregunta, miró el papel, y luego me miró a mí, parecía estar conteniendo una sonrisa. Claro, crucé los brazos, eras tú, silencio, solo unos segundos, pero parecieron eternos, y entonces soltó una pequeña risa, negó suavemente con la cabeza, y dijo, pensé que tardarías un poco más, abrí la boca, la cerré, y lo único que pude decir fue, ¿en serio? Se rió otra vez, en serio, lo miré sin saber qué hacer, porque durante semanas había imaginado ese momento, y ahora que estaba pasando, no tenía ni idea de qué decir. Él me observó unos segundos, luego señaló la silla frente a él y sonrió. Ahora que ya sabes quién soy, te quedarías a tomar un café conmigo, y fue extraño, porque lo miré, y me di cuenta de algo que me hizo sonreír, la verdad era que llevaba semanas haciéndolo, solo que todavía no lo sabía. Han pasado 2 años y todavía me molesta admitir una cosa, tenía razón, porque aquella primera vez que me senté frente a él y acepté tomar un café pensé que sería una cita, una sola, algo sencillo, algo tranquilo. Pero Mateo sonrió apenas después de 10 minutos de conversación y dijo, por cierto, tardaste muchísimo en descubrirme, y desde ese momento supe que estaba en problemas, porque me hizo reír, muchísimo. Y las personas que logran hacerte reír cuando llevas demasiado tiempo viviendo en automático son peligrosas, muy peligrosas. Nuestra primera cita terminó convirtiéndose en otra, y luego en caminatas largas, mensajes antes de dormir, películas que nunca terminábamos viendo porque hablábamos demasiado, y un día, sin que pudiera decir exactamente cuándo pasó, se volvió mi persona favorita. Lo más extraño fue descubrir algo tiempo después, una noche estábamos cenando en mi apartamento cuando le hice una pregunta, una que llevaba meses guardando. ¿Por qué empezaste con las notas? Mateo levantó la vista, sonrió, esa sonrisa tranquila de siempre. ¿Quieres la verdad? Asentí, se quedó mirándome unos segundos, y luego dijo, porque llevabas mucho tiempo entrando a la cafetería con cara de alguien que cargaba demasiadas cosas sola. Parpadeé, él siguió hablando, y un día pensé que tal vez podía hacerte sonreír. Se encogió de hombros, solo eso, lo miré en silencio. Porque fue una respuesta tan simple que me dejó sin palabras, sin grandes planes, sin juegos, sin historias complicadas, solo alguien viendo a otra persona y decidiendo ser amable, y de repente entendí algo, el amor verdadero no siempre llega haciendo ruido, a veces llega disfrazado de algo pequeño, de una costumbre, de una sonrisa, de un café por la mañana, o de una nota que dice algo tan simple como, espero que hoy sea un día menos pesado para ti, y lo más bonito de todo es que todavía sigo encontrando notas dentro de libros, en el refrigerador, dentro de mi bolso, sobre mi almohada. Y cada vez que encuentro una nueva, sigo sonriendo igual que la primera vez. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.